Muy bien. Para hablar de parinas, de la cual ya les estoy diciendo que es una sustancia que se puede dar vía endovenosa subcutánea, pero que es un antitrombótico con actividad anticoagulante. Antes de hablar de ella tenemos que ver en qué consiste la coagulación, ¿sí? La coagulación sanguínea. Básicamente la coagulación sanguínea, en la sangre y en los tejidos, nosotros contamos con sustancias procoagulantes y anticoagulantes. Del equilibrio de esas dos es si vamos a coagular o no. Entonces, normalmente predominan las sustancias anticoagulantes. Pero ¿qué pasa cuando se produce la lesión de un vaso o hay una alteración intrínseca de la sangre? Se va a producir justamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? Se va a desencadenar la activación de una serie de proteínas, que son los factores de coagulación, en total 13, que acá los ven con números romanos, ¿sí? Una cascada que generalmente de amplificación progresiva y aceleración progresiva, cuyo fundamento principal es la formación de un coágulo. Como ustedes ven acá, en esta cascada de números romanos, 13 dijimos, tienen cofactores, esos cofactores son el calcio, fosfolípidos, eso que se ve con L, y falta la vitamina K. El calcio lo que hace básicamente es que estos factores de coagulación se puedan pegar a las membranas plasmáticas, ¿sí? Y la vitamina K lo que hace es justamente madurar esos factores de coagulación y que de esa manera se puedan activar. Como ustedes ven acá, esta cascada de coagulación tiene tres vías, una vía extrínseca, una vía intrínseca y lo que está todo en rojo que es una vía final común. Generalmente la más importante de estas vías es la vía extrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más rápida y porque es la que contiene esto que dice TF, que es el factor tisular. El factor tisular es un receptor que se encuentra en la membrana de los fibroblastos, una célula que tiene que ver con la cicatrización de los tejidos y que justamente la iniciación es que este factor interactúa o este receptor interactúa con el factor 7 de coagulación, activándolo, y es lo que va a desencadenar toda la amplificación de la cascada. Básicamente, tenemos que decir que una vez que se lesiona un vaso, ¿sí? Para hacerlo simple, lo van a ver más en profundidad por ahí en biología, lo que hace esto finalmente, una vez que se activa el factor 7 y desencadena la activación del 12 en adelante, terminan formando o activando el factor 10 y el factor 5, ¿sí? Este es de origen plaquetario y este es de origen sanguíneo, y lo que tenemos que estos dos, el 10 y el 5, se los conoce con el nombre de complejo de protrombinasa, que lo que hace que en presencia de calcio y fosfolípido provoquen que la protrombina, factor 2, pase a trombina, factor 1. La trombina, por su lado, lo que hace es tener una actividad enzimática por la cual va a romper el fibrinógeno, y ese fibrinógeno al romperlo pasa a fibrina soluble. Esta fibrina soluble hace un coágulo muy débil en conjunto con las plaquetas, pero que no le da la suficiente fortaleza. Entonces la trombina lo que hace es básicamente activar el factor 13 para que esa fibrina que es soluble se haga insoluble y tengamos el coágulo de esa manera formado. Tengan en cuenta que siempre que se produce la lesión de un vaso, dos componentes. Uno que es de entrada, un tapón primario llevado a cabo por las plaquetas. Pero esas plaquetas es un coágulo muy débil, entonces necesita de el tapón secundario o hemostasia secundaria que va a estar a cargo de esta vía. Ahora, tengan en cuenta de que normalmente tenemos sustancias fisiológicas que van a ponerle un freno a esto, porque si no estaríamos coagulando permanentemente. ¿Cuáles son esas sustancias que hacen de que frene esta coagulación? Primero, el flujo sanguíneo normal. Generalmente el flujo sanguíneo normal es un flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los elementos celulares, glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaqueta, van por el centro del vaso y en la periferia se encuentra el plasma. Esto permite de que se vayan diluyendo los factores de coagulación, inactivándose y eliminándolos. Pero ¿qué pasa si ya no deja de ser laminar? Por ejemplo, ahora ustedes saben que por la hipertensión, las placas de ateroma formadas por la hipertensión ya hacen de que cuando están en el interior del vaso, ese flujo no sea laminar, sino turbulento, porque pegan contra la placa. Entonces, al hacerse turbulento, rompen la placa y ahí se activan los factores de coagulación, provocando mayor formación de coágulos. Primer punto, entonces, flujo de sanguíneo normal. Segundo punto, que es un freno fisiológico, una proteína hepática, que es la antitrombina 3, justamente sobre la cual va a actuar la heparina. Lo que hace la antitrombina 3 justamente es inhibir un factor de coagulación que vamos a ver más adelante, de esta manera promoviendo la acción anticoagulante. Segundo punto. Y tercer punto, la presencia de la prostaciclina. La prostaciclina es una sustancia liberada por el endotelio, juntamente con el óxido nítrico, ¿se acuerdan? Esa sustancia vasodilatadora. Bueno, lo que hace la prostaciclina básicamente es inhibir